bienvenida a este espacio y empecemos entonces con con esta ruta, con esos tips que nos pueda dar frente a esta evaluación. Listo, perfecto. Muchísimas gracias, señor secretario. Pues vamos arrancando, vamos empezando. Empecemos entonces. La presentación de hoy, o mi acompañamiento de hoy, tiene un título, se llama Inglés Saber 11, Keys for the Success, o claves para el éxito, ¿verdad? Sabemos pues que este examen es importantísimo, es clave para los chicos puedan acceder a la educación superior. Entonces, hoy mi propósito o mi objetivo especialmente es que podamos suministrarle, más que traer preguntas y responder como haríamos en un pre-IFES, es como darle una serie de claves, una serie de estrategias, una serie de trucos, por así decirlo, para que ellos puedan en algún momento dado responder acertadamente a la prueba. Es importante que los chicos adquieran confianza en lo que saben. Comienzo con la primera recomendación: confíen en lo que saben, confíen en el conocimiento que ustedes tienen. El conocimiento que ustedes tienen es su fortaleza, es lo más importante que ustedes tienen en este momento. Algunos estudiantes me dicen, señor, es que yo no sé nada de inglés. No, pero si vienes estudiando inglés ya llevas varios años haciendo este proceso. Eso tiene un peso en el conocimiento. Entonces, ¿sabes? Utiliza eso que es tu fortaleza, lo que ya sabes, para poder acceder a aquello que no sabes. Entonces, desde ese punto de vista, la prueba saber de inglés me dice, no, es que no puedo porque es que no tengo el vocabulario completo. No importa, vamos a encontrar con palabras que desconocemos. Todavía en español hay muchísimas palabras que no conocemos y no por eso dejamos de comunicarnos. Entonces, el objetivo de esta prueba, de este ejercicio hoy, es eso precisamente, que adquiramos confianza en lo que sabemos de la lengua extranjera, en lo que sabemos en inglés, y que eso que sabemos lo podamos utilizar de una manera productiva, de una manera muy particular para resolver los retos que nos propone la prueba. Entonces, empecemos primero reconociendo ¿qué saben ustedes de la prueba saber de inglés? ¿Qué les está evaluando a ustedes esta prueba? Perdón, solo un paréntesis, profesora. Sí, quiero dígame. Invitar a que ustedes hagan sus preguntas a través del Facebook, porque la idea es que ustedes puedan, vamos a una especie de conversación, y tenemos algo adicional, y es que tenemos un pequeño detalle que queremos darle a una pregunta que va a hacer la profesora al final. Quien la responda por Facebook con relación precisamente a la charla que ella está haciendo, pues ya podrá reclamar aquí en la Secretaría de Educación un pequeño detalle que tenemos para ustedes por estar tan atentos. Excelente. Perdón la interrupción, y profesora, adelante. No se preocupe, excelente, eso está bien. Una gran motivación, chicos, ya saben, vamos a ver qué vamos a responder en la prueba, qué vamos a responder en este ejercicio. Vamos a ir dándole truquitos, vamos a ir dándole detallitos y vamos a ir mostrando algunos ejemplos de la prueba y vamos a ir mirando cómo voy a responder esa pregunta que me está proponiendo la prueba saber. Estoy trabajando básicamente con la fuente que es el IFES. El documento o la información que traemos hoy depende o está tomada exclusivamente y de otras fuentes también, pero principalmente de la información que nos suministra el IFES en su página. En su página, el IFES nos comparte unos cuadernillos, en esos cuadernillos da unas explicaciones muy claras acerca de lo que consiste la prueba, para toda la prueba de hecho. Entonces voy a tomar mucho de eso porque es que si yo voy a sacar un buen resultado para una prueba, yo le pregunto al que me va a aplicar la prueba, porque él es la persona o es el ente que me va a decir exactamente qué me está evaluando. Entonces, cuando yo sé lo que me evalúan, cuando yo tengo claro qué es lo que me está evaluando el IFES, ya yo sé qué es lo que el IFES quiere de mí, entonces yo voy a responder de esa manera como me están evaluando. Entonces, vamos a mirar que principalmente vamos a comenzar entendiendo qué es la prueba saber, qué me está evaluando esa prueba. Muchos chicos, tú le preguntas, ¿y qué te evalúa la prueba saber? Me evalúa inglés. Pero cuéntenme ustedes, ¿qué les evalúa a ustedes la prueba saber? ¿Qué me dicen ustedes? Allí en el chat pueden responder, ¿qué evalúa la prueba saber? Me evalúa inglés, está bien, pero ¿qué me evalúa del conocimiento de inglés? Pues yo les cuento que la prueba de inglés les evalúa básicamente vocabulario, gramática y lectura.
Les está evaluando esos 3 aspectos principalmente: vocabulario, gramática y lectura. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Prepararme en vocabulario, en gramática y en lectura. Entonces, eso es lo que vamos a mirar. Entonces, ¿cómo lo va a hacer la prueba? A través de 7 partes. 7 partes que están en la misma prueba divididas y cada parte evalúa una competencia o una habilidad diferente. Entonces, esta prueba que tiene 7 partes son en total 45 preguntas. Y usted va a tener 1 hora para responder estas preguntas, esas 45 preguntas. La mayoría de la prueba tiene una sola respuesta, una sola opción de respuesta. Hay que aclarar que la prueba de inglés, la prueba saber, es una prueba de nivel. Me está clasificando, me va a decir de acuerdo con mis respuestas, de acuerdo con la manera como yo acierte a esa respuesta, me va a clasificar en 4 niveles. Un nivel que se llama pre-A1, ¿verdad? Que es para aquellos estudiantes que no alcanzan el conocimiento básico del idioma, que yo espero que los chicos de Fusagasugá no estén ahí, que todos tienen que estar por encima de A1. El nivel A1, ¿verdad? Pre-A1 y A1. A1 para aquellos estudiantes que tienen un conocimiento básico, que conocen un determinado número de palabras, un vocabulario específico. Y luego me clasifica también en el nivel A2. En el nivel A2 ya es un chico que tiene, o una chica que puede conversar, que tiene un conocimiento de la lengua un poquito más amplio, que puede hablar de cosas cotidianas, que puede responder preguntas que se refieren a su contexto, a su entorno más cercano. Ese es A2. Y el nivel máximo que califica la prueba es el B1. Hay estudiantes que les va muy bien y de todas maneras llegan a B1 porque es el nivel en que está clasificando la prueba. Pero los niveles de inglés van un poquito más allá. Pero esta prueba específicamente llega a B1. Esto está ubicado en el marco común europeo que clasifica para todas las lenguas del A1 al C2. Entonces, a nosotros nos van a evaluar, a ustedes los van a evaluar en el nivel C1, el máximo, que yo espero que alcancen ustedes, ¿verdad? Bueno, les cuento también que esta parte de por favor, Andrés, estamos en la diapositiva número, Andrés, yo voy a estar hablando, chicos, le voy a decir a Andrés que me pase a la diapositiva número 3, que está en la parte, que nos va a hablar de las partes clave de la prueba. Las partes clave de la prueba, les comenté al comienzo, son 7, ¿verdad? Dar a relacionar unas palabras con unos significados. La parte 2, que son la parte de los avisos, la parte 3, que es la parte de los diálogos, la parte 4, que es donde te piden completar un texto, la parte 5, hay 2 partes de lectura, la parte 5 y la parte 6. La parte 5 te va a colocar un texto y en ese texto tú tienes que responder información literal del texto. Mientras que la parte 6, también un nuevo texto, pero allí vas a tener que responder información que no está en el texto y tú debes deducirlo con base en lo que leas. Y por último, la parte 7, que se parece mucho a la parte 4, que también es completar texto, solo que tiene un poquito más de complejidad, pero es bastante similar. Entonces, ya conocemos en qué consiste la prueba, ya sabemos que tiene 7 partes, que es una prueba de nivel, que me va a clasificar en diferentes cosas, en diferentes niveles, desde el pre-A1 al B1, y que de ahí en adelante, pues hay otras pruebas, pero hay otros niveles, pero que no nos conciernen a nosotros o no nos evalúan a nosotros. Entonces, vamos por favor en la siguiente diapositiva, vamos a mirar una por una cada una de estas partes, ¿ok? Vamos a mirar entonces la parte de vocabulario, la parte 1. En la parte 1 dice que nos va a evaluar una serie o el léxico que el estudiante tiene. ¿Cómo evalúa esto el léxico? Evalúa la competencia lexical específicamente. ¿Cómo lo hace? Me coloca de un lado, en la columna izquierda, una serie de definiciones y en la columna derecha unas palabras. 5 definiciones y 8 palabras. De esas 8 palabras colocan un ejemplo. Ese ejemplo obviamente me va a eliminar una de las palabras, por lo cual me quedan solo 7. 7
para relacionarla con 5 definiciones. Entonces, ¿qué tengo que hacer allí? Tengo que, y la recomendación, ¿qué hago cuando llego a esta prueba? Ya yo sé en qué consiste. Tengo primero, yo sugiero, les digo a mis estudiantes siempre, miren primero las palabras que están del lado derecho. Los estudiantes, los chicos, los de 10 y de 11, cuando están haciendo la prueba, primero miran la pregunta porque está numerada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero es más práctico leer primero las palabras con las que tú vas a relacionar esas definiciones. Porque si tú lees las palabras, inmediatamente te ubicas en un campo semántico. ¿Cómo así? Por ejemplo, esas palabras por lo general te van a ubicar en un grupo determinado del vocabulario. Pueden ser partes del cuerpo, pueden ser partes de la casa, pueden ser enfermedades, pueden ser objetos del salón de clase, pueden ser cualquier tipo de vocabulario que conozcamos en inglés. Puede ser algo relacionado con el medio ambiente, ¿verdad? Hoy es el Día del Medio Ambiente, Environmental Day. Hoy es el Día del Medio Ambiente, puede ser algo relacionado con las asignaturas de estudio de que ustedes tienen. O sea, puede ser cualquier tipo de campo semántico. Usted lea primero las palabras para que enseguida te ubiques. Ahora que veamos el ejemplo, se los voy a mostrar. Entonces, ese es el primer truco. Mirar primero las palabras, identificar cuáles son las que conozco. Luego que ya ubico esas palabras y que ya yo sé cuáles son las que conozco, muy probablemente va a haber unas que no me las sé. Entonces, pero me ubico en las que sí sé y voy a tratar de buscar el significado de esa palabra en la columna que está a la izquierda, ¿sí? Que son las 5. De esa manera voy ahorrando tiempo, voy eliminando lo que ya yo sé y me quedo específicamente con lo que no sé y voy asegurando puntos porque ya voy a responder lo que sí efectivamente ya conozco. Entonces, ¿qué es importante? Aprenderme vocabulario clave. Chicos, en la prueba saber hay que estar entrenándose permanentemente. Yo les sugiero a los muchachos siempre, conéctense con una aplicación de vocabulario. Duolingo es una aplicación que les aporta mucho vocabulario, donde ustedes pueden ir aprendiendo, por ejemplo, el vocabulario de las partes del cuerpo, de las partes de la casa, de mecánica, de los saludos, vocabulario muy específico de aviación, de los alimentos. Entonces, aprender vocabulario específico. ¿Cómo lo haces? Todos los días, ubícate. Bueno, hoy estoy en la cocina de mi casa. Eso es muy práctico. Hoy estoy en la cocina de mi casa. Voy a aprender acerca de alimentos. Hoy voy a aprender vocabulario de alimentos, cómo se dice papa, cómo se dice plátano, cómo se dice carne, cerdo, pollo. Entonces, me voy aprendiendo todos los días un grupo de palabras y voy identificándolas enseguida, ¿sí? Abro la nevera y veo verduras. ¿Cómo digo verduras? ¿Qué verduras hay en la nevera de mi casa? ¿O qué verduras hay en la despensa de mi casa? Entonces voy revisando. Voy aprendiendo vocabulario de una manera muy práctica. Tienes un celular, tienes un diccionario, voy buscando, las voy anotando si es posible. Entonces, aprender vocabulario es muy importante. Cuando tú aprendes vocabulario, no te varas porque así no conozcas el contexto de la oración, así no conozcas la estructura de la oración. Una vez que conoces la palabra, enseguida te ubicas qué es lo que significa, o por lo menos te ubicas en el contexto de lo que estás hablando. Entonces, reconocer palabras es una de las primeras claves e identificar el contexto de las palabras. Primero irme a la columna izquierda, a la columna de la derecha, para saber de qué campo semántico me están hablando, y luego relaciono eso que ya sabe con lo que no sé. Entonces, vamos a mirar un ejemplo. Le voy a pedir a Andrés que vayamos a la siguiente diapositiva donde tenemos un ejemplo muy específico de esto. Está tomado el cuadernillo del IFES. Este cuadernillo nos lo suministró el IFES y allí hay un ejemplo muy claro. Tenemos 2 columnas, ¿verdad? Tenemos las preguntas 1, 2, 3, 4 y 5. En esas son las 5 definiciones. Primero vamos a leer las palabras. No me voy a complicar todavía porque es que a veces cuando leo las definiciones y no las entiendo, entonces me entra como este susto, digo, anda, no voy a poder responder. No, pero es que yo me tengo que ubicar primero en lo que sí sé. Entonces voy a mirar las palabras. Las palabras dice A, glasses, B, handbags, C, pajamas, D, scarf, E, skirt, F, socks, G, watch y por último, hat. Eso pertenece a un campo semántico. ¿Qué palabras me están describiendo?
¿Qué palabras me estarán describiendo? ¿Qué me dicen ustedes? Prendas de vestir, por supuesto. Están describiendo prendas de vestir. Entonces ubico glasses, handbags, pajamas y miro qué significan glasses. ¿Qué significa glasses? Esta que yo tengo aquí, glasses. Handbags, hand, la mano, y bag, bolso. Entonces es un bolso de mano. Pajamas, se parece mucho a la palabra en español, pijamas. Scarf, de pronto esta es una de las que me puede dejar dudoso, ¿verdad? Scarf, porque no es muy común que la usemos, o de pronto sí. Entonces, scarf, por lo menos no en la costa, usamos mucha esta prenda de vestir. Scarf, skirt, esta de pronto tampoco la identifico mucho si tengo un vocabulario pobre o un vocabulario muy escaso, entonces de pronto me va a crear problemas. Socks, watch y hat. Entonces, prendas de vestir. Entonces, la primera pregunta, ya identifiqué qué me sé. La primera pregunta dice, a woman carries her things in one of these. A woman carries her things in one of these. O sea, que esta es una prenda de vestir que usa, dice woman, mujer. O sea, esta es una prenda de vestir que usa una mujer. De estas, las gafas las pueden usar los hombres, las pijamas, los bolsos de mano. Bueno, un bolso de mano lo puede usar una mujer. Es más común que lo use una mujer. Las pijamas o las faldas como skirt. Entonces empiezo a descartar. Palabras claves, identifico palabras claves en el texto o en las definiciones. Una mujer lleva sus cosas, llevar las cosas, o sea, es algo que sirve para llevar cosas. Entonces, algo que sirve para llevar cosas de todo eso que yo tengo ahí, por supuesto, tiene que ser un bolso, ¿verdad? Porque los lentes no me sirven para llevar cosas, las pijamas no me sirven para llevar cosas. Entonces, yo tengo que ir haciendo esa relación. Son claves que yo tengo que tener en cuenta cuando voy a responder este tipo de preguntas. Entonces, la pregunta número 1 dice, a woman carries her things in one of these. ¿Cuál es la respuesta correcta? Handbags, ¿verdad? Handbags. Ya les di una. Ahora vamos a ver cómo van ustedes. Dice, many girls, nuevamente mujeres, many girls wear this when they don't want to wear trousers. Many girls wear this when they don't want to wear trousers. ¿Qué será esto? También lo usan las mujeres. De esos objetos que tengo allí, de esas prendas de vestir que tengo allí, ¿cuál otra pueden usar las mujeres? ¿Qué me dicen? Allí en el chat, contésteme, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué me dice? ¿Quién me está respondiendo? ¿Cuál sería? Estamos mirando a ver quién está respondiendo. ¿Quién está respondiendo? A ver si tenemos. Dice skirt. Skirt. Muy bien, esa es la respuesta. Perfecto. Lluvia Acevedo y Sofía. Sofía y Yubi, qué bien, excelente. Skirt. Skirt, ¿verdad? Es una prenda que usamos las mujeres. Falda. En algunos pueblos, en algunas regiones usan también faldas los hombres, pero en este momento el contexto me dice, muchas mujeres, muchas chicas, cuando no quieren usar jeans, cuando no quieren usar pantalones, usamos faldas. Muy bien, excelente, mis niñas. Número 3 dice, with this, your neck won't be cold. With this, your neck won't be cold. ¿Qué querrá decir esto? Ahí me habla de frío, el cuello. Cuando tengo frío y me lo pongo en el cuello, ¿qué será? Entonces, busco palabras claves de lo que yo conozco para ir a lo que no conozco, a lo que desconozco, a lo que me cuesta trabajo. Entonces, la número 3, ¿cuál será la respuesta a la número 3? Scarf, dice Sofía. Sofía, muy bien, scarf, esa es la respuesta correcta. O sea, una bufanda que nos ponemos en el cuello cuando tenemos frío o tenemos un resfriado. Excelente. Número 4, when people can see well, they need them. When people can see them well, when people can see well, they need them. So what is the answer? What's the answer? Respuesta, ¿cuál será? Por aquí todavía están con scarf, pero creo que se refiere. Sí. Glaze, dice que. Ok, glasses. Ok. Glaze. Eso, la respuesta es A.
Glasses, excelente. Cuando las personas no pueden ver bien, tienen que usar los glasses. Ok, y la última pregunta. These are for your feet. These are for your feet. ¿Cuáles serán esas? La palabra clave aquí es feet, pies. Y es para los pies, ¿qué uso? Vamos a ver aquí. Todavía no lo han hecho porque va con un poquito de retraso la transmisión, pero vamos a ver qué nos dicen. No, todavía creo que lo están pensando, Lo están pensando. Para los pies. ¿Cuál de esas prendas de vestir las uso en los pies? Ya no puede ser glasses, ya no puede ser handbags, ya no puede ser scarf y ya no puede ser skirt. Me queda socks, watch and pajamas. Hay una posible respuesta por interno, dicen socks. Socks, esa es la respuesta correcta. Las medias. Las medias son las que usan los pies, ¿cierto? Entonces, miren que en el IFES, en esta parte de la prueba, ¿qué es importante? Relacionar muchas veces la información que está en la parte de la definición te va a llevar a lo que está, a las palabras que tienes en la columna derecha. Entonces, importante en esta parte de la prueba, prepararnos en vocabulario, mis chicos y mis chicas. Mucho vocabulario. Prendas de vestir, sale mucho, han salido en las pruebas a ver objetos del salón de clase, las familias, mother, father, brother, sister, grandmother, grandfather, todos estos palabras de la familia, familiares. Sale muchísimo elementos tecnológicos, como dices, computer, mouse, o sea, de aprender las definiciones de esos objetos. Entonces, un ejercicio chévere que puedes hacer, por ejemplo, si dices computer, ¿cómo defines computer? ¿Cómo dices eso en inglés? ¿Qué es un computer? Entonces tú dices, es un objeto que sirve para. Generalmente todas comienzan, es un objeto que sirve para. Es la persona que. Es un lugar que al cual tú vas. Entonces van a ser lugares, objetos, personas. Porque las personas, por ejemplo, en ocupaciones, se pueden colocar doctor, nurse, pilot, waitress, son las ocupaciones. Entonces, la persona que sirve en las mesas, waitress. Entonces, buscas el significado. The person who serves at the table. Entonces, haces la relación de el significado con la palabra que tienes a tu lado. Entonces, segundo ejercicio, escribir significados de palabras. No solamente aprenderse la palabra, el significado, sino cómo se define esa palabra, una definición corta. ¿Sí? Puedes hacerlo en inglés, es un ejercicio que puedes hacer. Bueno, hoy voy a definir las palabras que se refieren a los objetos que tengo en el bolso, ¿verdad? Las llaves, el celular, un plumero. Entonces, ¿cómo defino celular? Es un objeto que sirve para comunicarse. An object to communicate, por ejemplo. Entonces, empiezas a relacionar palabras con tu significado, con su significado. Y cuando llegues a esta parte de la prueba vas a encontrar que va a ser mucho más fácil porque ya estás familiarizado con ese tipo de estructura. ¿Listo? Entonces, ese es uno de los tips para esta. Se me desactivó el micrófono. Ok, ya, ahora sí. Vamos entonces a la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente diapositiva nos habla, la siguiente espacio nos habla de la parte 2. La parte 2 de la prueba son los avisos. Generalmente me evalúa el conocimiento pragmático, o sea, cómo yo, un letrero, un aviso, un notice, un letrero que aparece en un lugar, ¿en qué lugar aparecería? Eso se llama ubicar la comunicación en un contexto. O sea, si dice un letrero, por ejemplo, no parking, si dice no parking, me está prohibiendo algo, me está diciendo que no haga algo, que no tengo que hacer,
parquearme. Entonces, ¿dónde podría estar ese letrero? Dentro del hospital, dentro de la escuela, en la acera de la calle. Entonces tú te ubicas en un contexto, no parking, muy seguramente lo voy a ver en una acera de una calle porque me están prohibiendo que me parquee en ese espacio. Entonces, este tipo de avisos pueden tener en algunas ocasiones, en algunas pruebas ha aparecido que les colocan colores. Por ejemplo, pueden haber mensajes prohibitivos y estos mensajes prohibitivos generalmente vienen en color rojo. Pueden haber mensajes preventivos que generalmente vienen de color amarillo. O pueden haber mensajes informativos que generalmente vienen de color azul. ¿Sí? Entonces, hay diferentes tipos de mensajes. Yo ubico qué tipo de mensaje me están suministrando. ¿Qué me quiere decir? ¿Qué me está prohibiendo? ¿Qué me está informando? ¿O qué me está previniendo? Entonces, me tengo que aprender vocabulario de lugares. ¿Verdad? Vocabulario de los lugares de la ciudad, el teatro, ¿cómo se dice teatro, theater o cinema? ¿Cómo se dice parada de bus o estación de bus, bus stop o bus station? Como digo, gasolinería, gas station. Entonces, me aprendo palabras de los lugares de la calle. ¿Cómo practico? Voy por la calle y voy mirando. Mira, school, aquello es hospital y aquello es restaurant. Entonces voy aprendiéndome vocabulario que esté relacionado con las partes de los lugares en la ciudad. O lugares dentro de la casa. La sala, living room. El comedor, dining room. La cocina, the kitchen. El baño, the bathroom. Entonces me voy aprendiendo lugares. Voy aprendiéndome eso. Miren que todo lo que hemos dicho hasta el momento es vocabulario. Vocabulario. Entre más vocabulario tengas, mi niño, entre más vocabulario tengas, mi niña, muy seguramente te va a ir bien porque te ubicas enseguida en el significado de la palabra. Entonces, lugares de la escuela, coordinator room, the dining room, en la escuela también hay comedores, the classroom, los objetos, los lugares de la misma escuela, the secretary, the entrance, la entrada, the exit, la salida. Entonces, ese tipo de palabras te van a ir ubicando de una vez en un vocabulario. Entonces, vamos a mirar aquí en la presentación, hay un ejemplo. Con este tipo de mensajes también puedo ubicarme con palabras claves. Hay palabras que son puntuales y que me van a decir dónde encuentro esa información. Por ejemplo, dice, please, vamos a mirar el ejemplo, el que dice 0. Dice, please, put the books on the correct desk. Hay unas palabras claves, book y desk. Las palabras claves son book y desk. Book y desk, ¿dónde los encuentro? Entonces, in a school, in a clothes shop, in a boy shop, in a boy store, in a toy store, sorry, in a toy store. Entonces, books, libros, desk, escritorio. ¿Dónde encuentro libros y escritorios? ¿En una tienda de juguetes? ¿En a toy store? No, no puede ser. ¿En a clothes shop? ¿En una tienda de ropa? ¿Encuentro libros y escritorios? No. Lo más seguro, lo más probable, lo más preciso que puede ocurrir es que lo encuentre en una escuela. ¿Ok? Niños, no cuenta aquello de que, pero es que en una tienda yo puedo encontrar un libro, pero es que en una tienda puede haber un escritorio donde se sienta la que me vende donde la que me vende los productos. No, o sea, es donde necesariamente tiene que estar ese objeto. No es si podría estar, ¿ok? Sino donde seguramente, muy probablemente, lo más seguro es que lo encuentre, ¿ok? Entonces, no cuenta lo que, y si de pronto, ¿listo? Bueno, la número 6. Draw a line to complete the snake and color it. Draw a line to complete the snake and color it. Este mensaje me está dando unas instrucciones. Me está dando dos instrucciones, ¿verdad? La primera instrucción es draw a line. Draw, dibujar. Draw, dibujar una línea. Ok, ya me está dando una instrucción. And color it. Y con eso que acabo de hacer de dibujar una línea, además tengo que
colorear. Son instrucciones que me están dando. Entonces, ¿dónde podría haber una instrucción? On a rock, en una alfombra. On a test, en un examen. On a bookcase, en un lapicero, ¿no? Como una cartuchera, donde guardamos los lapiceros, en una cartuchera. Entonces, ¿dónde encontrarías tu mensaje como este? ¿Qué me dicen ustedes? Vamos a mirar acá, a ver, ahí la invitación a que puedan comentar. ¿Podríamos repetir la pregunta? Dice, la pregunta 6 dice, draw a line to complete the snake and color it. ¿Dónde veríamos ese mensaje? On a roof? Sí. On a test? On a test, dice Yuri. Yuri, muy bien, on a test. También Brian Gilberto dice lo mismo. Brian, perfecto. Eso Fabiola, Maleja, sí, todos están coincidiendo. Eco, muy bien, perfecto. Entonces, on a test, específicamente porque me están dando instrucciones de qué hacer en la prueba. ¿Listo? Vamos a ver unos ejemplos más. Andrés, la siguiente diapositiva, por favor, que les voy a mostrar otros ejemplos. Aquí hay unos ejemplos, hay dos tipos de ejemplos. Aquí hay unos que son solo el mensaje y hay otros donde tenemos además colores e ilustraciones. En la prueba es importante leer todo, o sea, lo que es texto y lo que no es texto, lo paratextual, ¿sí? O sea, lo que es colores, todo eso es información que me está suministrando para yo poder acertar con la respuesta. Entonces, yo debo ser muy consciente de la información que me están dando. No solamente, la prueba no solamente me está evaluando mi posibilidad de que yo lea palabras, sino de que yo lea información que no esté en palabras, ¿ok? Entonces, eso es bien importante porque muchas veces la información, lo que no está en palabras te da la clave para responder acertadamente. Entonces, vamos a mirar primero lo que está en la columna izquierda. El primer mensaje dice, please register at reception. Allá hay dos palabras claves, registered y reception, ¿verdad? ¿Dónde podría encontrar este mensaje? In a hotel, in a bank, in a cinema. Vamos a mirar. ¿Quién me responde de primerito? Viviana, mientras tanto, dice, y en inglés, que muchas gracias por esas oportunidades para nuestros estudiantes. Así que te agradecen ahí. Y en este caso también digamos que resaltamos precisamente ese tipo de alianzas que tenemos con el grupo educativo Suma que nos permite tener este tipo de intervenciones de personas tan expertas como la profe Mariluz. Mientras tanto, estaban contestando Sofía, Yuri, Omar dicen in a hotel. In a hotel. Muy bien, Sofía, vamos muy bien. Ya he visto que has respondido varias. Muy bien. Y Omar también. Y Omar, bueno. Hay varios que están participando. Muy bien. Excelente, muy bien. Entonces ahí están conectados. Perfecto. In a hotel. Claro, porque es que las dos palabras claves son register, yo me registro en un hotel, register and reception, ¿verdad? Me registro en la recepción de un hotel. Entonces, no me registro en un banco, no me registro en un cine, ¿verdad? Entonces, listo, perfecto. Vamos a la siguiente, dice, please use the bridge. Please use the bridge. Me están pidiendo que use algo, que use algo. ¿Qué voy a usar? The bridge. In a church, in an elevator, in a street. ¿Dónde vería yo un bridge? ¿Qué significa la palabra bridge? Vamos a ver qué nos responde. En la otra atinaron todos. In a street, dice Sofía. Sofía, ok, muy bien, in a street. In a street porque es un puente, ¿verdad? Use the bridge, usa el puente en la calle. En una calle puede haber un puente. No hay un puente en un elevador, no hay un puente en una iglesia, ¿verdad? Entonces la respuesta correcta es in a street. La siguiente dice, do not swim alone. Do not swim. Este mensaje es una prohibición porque me está diciendo do not. ¿Ok? ¿Qué prohíbe? Swim alone. Me está prohibiendo
hacer algo. Entonces, ¿dónde no puedo hacer esto? At the beach, on a tub, in the shower. ¿Dónde no puedo realizar esa actividad? Swim alone, at the beach, on a tub, in the shower. ¿Qué me dice Juan Camilo? ¿Qué viste por ahí? Todavía no. Están en street. Ajá. La última. Todavía están en street. Ok. Vamos a ver quién más nos dice. At the beach. At the beach. Muy bien. At the Sofía beach. y Maleja. Dicen. Ok, Maleja, muy bien. Te felicito. Y Sofía, vamos bien. Dice, no swim, porque es que me están diciendo que no nade solo, ¿verdad? No puedo nadar solo en una playa. On a tub, en una bañera. Yo no puedo nadar en una bañera. In the shower, tampoco puedo nadar en el... Entonces, este tipo de preguntas, ¿verdad? Es más o menos lo que nos podrían traer en la prueba. Saber. Miremos las que están del lado derecho. Aquí en este caso hay imágenes. Entonces, en la primera dice no campfire y aparece un circulito con una línea, ¿verdad? Ahí automáticamente yo digo, están prohibiendo algo. ¿Qué están prohibiendo? ¿Qué están prohibiendo? Vamos a ver. Uh-huh. Jonathan también participó. Brian en la anterior pregunta. Oh, Yuri. qué bien. Vamos a ir pensando en esa pregunta que le vamos a seguir. Primero que la responda, más adelante creo que vamos a darle de Fusagasugá un detalle a nombre de la Secretaría de Educación. Yuri dice fogatas, Santiago fogatas. Hacer fogatas, dice Sofía. Excelente. Están prohibiendo hacer fogatas. ¿Dónde no puedo hacer fogatas? In a fireplace, in a school, in a park. ¿Dónde no puedo hacer fogatas y dónde pondrían un afiche o un aviso que dijera no hacer fogatas? In a fireplace, in a school, in a park. In the park, dice Santiago. In the park. In a park, excelente. In a park. Bueno, pero hay una cosa, porque mientras Santiago dice in the park, Yuri dice in a park. In a park. ¿Y ahí qué diferencia habría? Allí cuando yo digo in a park, puede ser en cualquier parque. Cuando yo digo in the park, quiere decir en el parque de mi casa o el que está cerca de mi casa. ¿Ok? Cuando yo uso el artículo de, es porque estoy haciendo un poco más específico que cuando digo el artículo a. Entonces, cuando digo en un parque, en cualquier parque del mundo me van a prohibir hacer fogatas. Pero cuando digo in the park, o sea, en el parque que está aquí cerca de mi casa, prohíben hacer fogatas. Soy más específico. Pero la respuesta es correcta, en el parque. Listo. Muy bien esa aclaración. El uso, ahí estamos aclarando el uso de los artículos a y an. Cuando yo uso el artículo de, estoy específico, soy siendo específico. The teacher, el profesor que yo conozco, ya sé quién es. Pero cuando yo digo a teacher, es un profesor que puede ser cualquier profesor que a lo mejor no conozco. Entonces, a teacher in the school, un profesor en la escuela, cualquier profesor. Cuando digo the teacher in the school, el profesor de la escuela, ese es el que seguramente me da clase a mí. Entonces, es más específico. ¿Listo? Bien. Veamos, miren, les estoy mostrando aquí, voy a ir un poquito más rápido para que podamos mirar las otras preguntas, porque me interesa que también veamos las estrategias de las otras preguntas. En el segundo ejercicio que dice Attention no pets out, miren que también está en rojo y es una... Contar algo, perdón, profe, y es que tenemos otros profesores que están conectados. Es la profe Viviana, de hecho, adivina quién está saludando y felicitando. A una que ha participado muchísimo, una estudiante. A Sofía. A Sofía, le dice great, Sofía. Qué bien. Great, Sofía. Sí, señor, excelente. Aplausos para Sofía. Listo. Entonces, bueno, miremos allí, attention, no pet salad. Allí me están prohibiendo, también miren que el mensaje viene en rojo. Por eso les decía, en algunas ocasiones la prueba Saber ha lanzado preguntas que tienen colores. Importante reconocer que cuando
tienen esos tipos de colorcitos. Mire, cuando es rojo es generalmente una prohibición, cuando es azul generalmente es una información, es un mensaje informativo. Por ejemplo, cuando se dan cuenta que cuando aparece el cuadrito, es como las señales de tránsito, ¿verdad? Cuando aparece el letrerito azul, quiere decir que te están informando que hay cerca un parque, que hay cerca un teléfono, que hay cerca un restaurante. Ahí hay uno que está en amarillo, dice beware, thin eyes. Allí de pronto no se alcanza a visualizar bien, pero allí hay un muñequito que está caminando sobre algo que se está rajando, ¿verdad? Entonces, esa información es importante. Dice, beware thin eyes. Ese beware, tenga cuidado, ¿verdad? Precaución, tenga cuidado. Esté consciente que el hielo está delgado y se puede caer. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de detallitos, o sea, no es solamente las palabras, chicos y chicas, es toda la información que hay alrededor, ubicar palabras importantes, palabras clave, palabras específicas que me lleven a resolver la pregunta. Y muchas veces la palabra que está en la pregunta o algunas de las palabras que están en la pregunta están conectadas directamente con las opciones de respuesta. Entonces, ojo, nuevamente hago la aclaración, nuevamente la sugerencia, mucho vocabulario, chicos y chicas, mucho vocabulario. Pero ya estoy en 11, ¿qué tanto voy a poder aprender? Ustedes no saben lo importante que son 10, 15 minutos todos los días. Yo les digo a mis chicos, usted no tiene que coger un libro de inglés y ponerse a leer y a estudiar 1 o 2 horas, que usted puede hacerlo todos los días. Por ejemplo, 10 minutos en la mañana, otros 10 minutos a media mañana y otros 10 minutos al final de la tarde. Y me aprendo una serie de palabras. Para aprender vocabulario me estoy refiriendo, ¿ok? No me tengo que quedar 2 horas estudiando un montón, pero si yo lo voy estudiando diariamente, el día que yo tenga que hacer una prueba y que tenga mucha información, ya yo tengo información adelantada, ya yo tengo vocabulario adelantado y muy seguramente voy a poder identificar las palabras en el texto que me están presentando. Andrés, vamos a la parte 3 de la prueba. En la parte 3 de la prueba dice dominando la parte 3, que son las conversaciones. La parte 3 de la prueba te evalúa el conocimiento comunicativo, ¿sí? No te van a poner a hablar, pero sí te van a dar una conversación incompleta, una conversación fragmentada, una frase, completar una conversación corta. Alguien dice algo y la otra persona lo responde, ¿sí? ¿Qué es importante? Identificar el contexto de la conversación. Importante que aprendamos expresiones. Aquí es importante no solo palabras aisladas, porque en inglés también hay expresiones que trabajan juntas. Entonces, por ejemplo, hay expresiones que son muy, por ejemplo, de un restaurante, o hay expresiones que te lo dicen en una tienda donde tú vas a hacer compras, o hay expresiones que se usan mucho en una escuela. Entonces, dependiendo del lugar donde se da la conversación, también hay unas expresiones particulares. Por ejemplo, ¿qué digo cuando voy a responder una llamada telefónica? ¿O cómo hago para pasar un mensaje? Para decir que me dejen un mensaje. Can I leave a message? Yes, please. What's your message? Entonces, esas estructuras son unas estructuras básicas que no van a modificarse, que no se pueden, en muchas ocasiones no se pueden fragmentar, porque son expresiones que hay que aprendérselas completas. Entonces, eso es lo que me evalúa esta parte de la prueba. O cositas muy pequeñitas que solo se dan en determinados contextos, situaciones muy pequeñitas que se dan en determinados contextos. Ahora les voy a mostrar unos ejemplos. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? El contexto conversacional, que sea una respuesta lógica, ¿sí? El contexto donde se da la conversación, que sea una respuesta lógica, que tenga lógica lo que voy a decir, ubicar cuáles son las palabras claves. Mire que aquí siempre es las palabras claves. Y el contexto clave, ¿sí? El significado de algunas palabras cambia dependiendo del contexto. Un ejemplo, la palabra book, ¿verdad? La palabra book tiene le conozco varios significados. Voy a hablar de 2. Book, cuando yo estoy en la escuela y digo, give me the book, allí significa libro. Pero si estoy, por ejemplo, en un restaurante, entonces yo le digo, I have a book. ¿Sí? Yo tengo una reserva. Cuando yo llego al restaurante digo, I have a book. No le estoy diciendo que tengo un libro, sino que tengo una mesa reservada.
¿ok? Entonces, ahí la palabra cambia de contexto. Entonces, a eso se refiere esto del contexto clave. Identificar el significado de la palabra en el contexto en el que se está hablando, porque las palabras cambian de significado dependiendo del contexto, ¿ok? Por ejemplo, la palabra key. La palabra key, aquí la webinar yo dije key, clave, pero la palabra key también significa llave. Entonces, dependiendo del contexto en el que la esté utilizando, esa palabra va a tener un significado diferente. Pasemos a la diapositiva siguiente, donde voy a mostrarles unos ejemplos de preguntas de este tipo, ¿ok? Ahí hay varias, voy a leer unas cuantas. Por ejemplo, vamos a trabajar las 3 primeras para que veamos cómo se discusionaría. Dice, where do you come from? Where do you come from? Esa es una conversación que se daría en un contexto en el que estoy conociendo a alguien y le voy a preguntar de dónde es, ¿verdad? Where do you come from? Entonces la respuesta, ¿cuál sería? England, home, the park. Where do you come from? ¿Ya respondió Sofía? No ha respondido Sofía. Ay, Aleja. England. England, correcto, eso es. Where do you come from? England, ok. Sí, porque estaba preguntando. Yuri también participó, Fabiola. Excelente, qué bien. Juan Camilo, ¿de qué colegio son ellos? Hay diferentes colegios aquí de Fusagasugá. Diferentes colegios, Luis Carlos Galán, Gimnasio Moderno, Integral en Sumapaz. ¿Qué otros colegios nos acompañan? A ver, y además de otras partes que no son de Fusagasugá. Qué bueno. Sino de otras partes del país. Vamos a ver 30 segunditos para que nos digan de dónde nos acompañen. A ver, escríbanlo ahí por favor en el chat. ¿De qué colegios? Instituto Técnico Agrícola Salesiano Balsálice también nos acompañan. Lozano, dice Yuri. Colegio Carlos Lozano y Lozano. Ok. El público de aquí de Fusagasugá. ¿Quién más nos acompaña por acá? Sofía dice, I am from of Luis Carlos Galán. Oh, you are from Luis Carlos Galán, ok. Francisco José de Caldas, dice Laura Moreno. Es un colegio en la ruralidad. Es un colegio rural, qué chévere que se conecten. Marvis de Balsálice, Gimnasio Moderno, que ya lo habíamos mencionado. Luis Carlos dice Norbey. Muy bien, y Tatiana del Gimnasio Moderno también. Y tenemos de diferentes. Teodoro Aya Villaveses, dice Ronald. Wow, también es un colegio de Fusagasugá. Bueno, un saludo bien caluroso desde aquí de Barranquilla para todos estos chicos de estos colegios que están conectados y que muy seguramente están muy interesados y muy pegados a obtener un buen resultado en su prueba saber. Y que es importante porque esto de obtener buenos resultados abre puertas, abre posibilidades para su futuro. Sigamos entonces, vamos a mirar la siguiente pregunta. Dice, we will see you later. See you later. Ahí estoy haciendo una despedida. No me estoy despidiendo todavía. Ahí dice la pregunta. See you later. Entonces dice, will you? Could you? Should you? ¿Cuál sería la respuesta? Vamos a ver cuál es la respuesta. Ajá. A ver quién nos está en este momento acá. Están todavía con algunos nombres de los colegios, pero a ver. Ajá. Sí, Ebenezer también se encuentra también con nosotros hoy reunidos, sí. Qué bien. Y ya miramos, ¿me repites la pregunta, por favor, profesora Mariluz? We will see you later. Esa es la pregunta número 2 que tenemos en la presentación. We will see you later. Las respuestas serían, will you? Call you. Could you? Yuri, call you. Could you? Ok, we will see you later. Could you? ¿Podrías? Nos vemos tarde, ¿podrías? Sí, okay. Dice Laura. Be. Ok, good. Listo, excelente. Vamos pegados bien. Vamos con la pregunta 3. Vamos a hacer nada más esas 3 para ir avanzando. Porque no sé si me alcance el tiempo a terminar. Juan Camilo, ¿cómo estamos de tiempo?
A ver, la pregunta 3. Ajá. How was your day? La pregunta es, how was your day? Entonces la respuesta A dice, it was perfect. La B dice, the day was sunny. Y la C dice, it was raining. Miren que es contexto. Si alguien me dice, how was your day? Es un contexto, dice, me están preguntando, o sea, ¿cómo me fue durante el día, verdad? It, ¿Cuál it sería la was, it was perfect, dice It Sofía. was perfect. Okay, it was perfect. Jonathan también, Maleja. Okay, it was perfect. Muy bien, qué excelente. Me encanta que acierten con la respuesta porque eso dice que estamos trabajando bien vocabulario. Hay que fortalecerse mucho con vocabulario y aquellos que de pronto no están participando, que de pronto les da pena o no, yo estoy segura que así saben. Y vuelvo a lo mismo. La fortaleza de ustedes es lo que saben. El conocimiento es la fortaleza. Eso que sabes te puede llevar a aquello que no sabes. ¿Sí? Lo que sabes, tu fortaleza. Lo que no sabes no es una debilidad, pero lo puedes fortalecer utilizando aquello que sí sabes. ¿Listo? Bueno, allí hay otras preguntas más. Can I use your pen? Have a nice. Vamos ahora a la siguiente diapositiva. Dominando la parte 4. Vamos a dominar la parte 4, o sea, es completar texto. Esta es una de las partes donde las 3 primeras partes de la prueba son generalmente muy prácticas, es bastante práctico porque es bastante vocabulario. Cuando llegamos a la parte 4, ya es un poquito, empieza a hacerse la prueba un poco más compleja. La prueba como por niveles. La parte 1, 2 y 3 es la parte de vocabulario, te evalúa la parte pragmática, pero aquí cuando llegamos a la parte 4 ya empieza a evaluarte gramática, ¿sí? Entonces te combina dos cosas, te combina la información que tú tienes de vocabulario, pero además el uso gramatical de unas palabras que tú debes ubicar, ¿sí? Tienes que hacer una lectura de un texto y ubicar algunas palabras que hacen falta en ese texto. Entonces, evalúa tu habilidad para poder completar las oraciones en esos párrafos, ¿ok? Entonces, ¿qué debo tener en cuenta ahí? Leer el contexto. Me ubico en el contexto, ¿ok? Hago una lectura muy rápida de lo que hay ahí. Por lo menos el título, generalmente esos fragmentos tienen un título que te contextualiza, te colocan en un lugar, en un espacio, en un tiempo, para que tú puedas, para que el texto tenga sentido, para que aquello que tú vas a leer tenga sentido. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dice, leer el contexto, comprender la idea principal del texto, tratar de qué me están hablando, de qué se trata esto. Si, por ejemplo, hay un nombre, el nombre de una persona, por ejemplo, Pablo Picasso. Entonces, bueno, Pablo Picasso, me van a hablar de este señor. Puede ser una biografía. Entonces, eso, cuando ya yo tengo esa información, ese conocimiento, eso me fortalece porque ya yo sé que me van a hablar de eso y ya voy buscando en mi cabeza cuáles son las palabras que estarían relacionadas con Pablo Picasso. Pintura, arte, el lugar donde nació, o sea, cosas como esa. Entonces, ya eso es importante porque ya me coloca en un lugar específico o en un tiempo específico. Dice, analizar el espacio, mirar los espacios que vienen, ¿verdad? ¿Qué tipo de palabra viene en el espacio? Un verbo, un sustantivo, un adjetivo, un pronombre. Generalmente, en la respuesta, las palabras que colocan ahí pertenecen a la misma categoría gramatical. Pueden ser todas un sustantivo, todas son un adjetivo, todas son un adverbio, todas son, entonces, un artículo. Entonces, eso lo debo tener en cuenta. Debo confirmar, verifico la gramática. Una de las cosas que puedo hacer es leer, si tengo dudas, leer la frase utilizando los 3 términos que me están suministrando. Si me están dando 3 preposiciones, in, on, at, leo la frase utilizando las tres preposiciones
porque aunque ustedes no lo crean, la palabra correcta tiene un sonido y tiene una armonía muy particular, ¿ok? Entonces tú muchas veces cuando lo lees y te lo lees y buscas, esta es la que suena, esta sí suena aquí, ¿verdad? Hay veces que tú sientes, esta palabra parece que no acomodar, aun cuando no conozcas el significado. Y tienes, por supuesto, que confirmar la palabra, de esa manera estás confirmando la palabra que tiene más sentido. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo práctico, me gustaría que hiciéramos con la diapositiva que viene ahora, que es un texto de lectura, que se llama Coffee, una de las cosas que me encanta, el café, Coffee. Entonces vamos a mirar qué dice el texto. Miren, leo todo lo que hay ahí, voy a leer el texto, vamos a mirar todo lo que hay ahí. El texto dice coffee. Si es el texto que dice, si tiene ese título, entonces dice, me van a hablar de café. Qué bueno. Entonces ya enseguida empiezo a imaginar de qué podrían pensar, de qué podría tratar ese texto. Y tiene al lado una tacita con un café que indica que está calientico, que huele sabroso. Entonces voy a leer el texto. Dice, coffee is popular around the world. Voy a leerlo así muy rápidamente. The past century, few subjects has been as carefully studied as coffee. Important component is caffeine. It has a lot of benefits. Coffee is being well known. In the 15th century, Sufi Yemenis, Europeans in the 16th, special activities. O sea, leo palabras que muy rápidamente, no me voy a detener tanto porque es que la prueba me controla el tiempo también. Entonces, miro cuáles son las palabras que tengo ahí y empiezo mi lectura. Ya me ubiqué en que me están hablando de cosas del café en el siglo XIV, o sea, la historia del café, me están hablando de que les gusta a las personas que les gusta el café, o sea, ¿qué hay en el contexto? Entonces, empiezo a leer. La primera es el ejemplo, dice, coffee is popular around the world. Ahora viene 0. The past century. Coffee is popular around the world. ¿Verdad? La primera frase. Ahora viene un punto. Ojo con la puntuación en los textos. Coffee is popular around the world. Hay una pausa. Entonces, la siguiente oración comienza con una palabra. Mira que el ejemplo me dice, over the past centuries, by the past centuries, across the past century. Entonces, a lo largo de los siglos pasados o en los siglos pasados, por los siglos pasados, a través de los siglos pasados, few subjects have been as carefully studied as coffee. Pocas cosas han sido tan estudiadas como el café. Entonces, por los años, a través de los años, entonces la respuesta es over. Voy a lo que viene. Esta sí. It's much important component is caffeine. Its more important component is caffeine. Its most important component is caffeine. ¿Cuál sería de las tres? Much, more, and most. Miren que las tres palabras son intensificadores, ¿verdad? Son adverbios que intensifican el adjetivo o intensifican un sustantivo. En este caso, el sustantivo important. Está intensificando el adjetivo important. Much important, more important, most important. En este caso, dice, el componente más importante. La palabra que se refiere a más importante, entonces es more. Its more important component is caffeine, and it has lots of benefits. ¿Verdad? El componente más importante es la cafeína y tiene muchos beneficios. Repito, hay que mirar que las palabras que están en cada línea pertenecen a la misma categoría. Mírenlas ustedes. En la pregunta 10 dice during, until, since. A, B, C. A, during, B, until, since. C. Entonces, esas tres palabras que están colocándonos allí son unas preposiciones. Entonces, quiere decir que en el siguiente espacio yo debo colocar una preposición. Coffee has well known during the beginning of the 14th century.
Coffee has been known until the beginning of the 4th century. Coffee has been well known since the beginning of the 14th century. Entonces, ¿cuál será la palabra que utilizo? ¿Cuál preposición? Durante el comienzo del siglo XIV, hasta el comienzo del siglo XIV o desde el comienzo del siglo XIV. Entonces, le voy buscando el sentido al texto. No es fácil este tipo de pregunta, no es fácil la resolución de este, porque necesito conocer gramática. Entonces, ¿cómo hago para practicar gramática? Vengo, ubico o trato de aprenderme las categorías gramaticales, tratar de identificar cuando una palabra es un sustantivo, cuando una palabra es un adjetivo, cuando es un verbo y cuando es una preposición y cuando es un adverbio. Entonces, tratar de ir identificando las palabras para poderlas ubicar allí. Entonces, aquí, en la pregunta 11, ya hay una coma, hay una pausa. Quiere decir que la frase que viene ahora, ¿verdad? La frase que viene ahora y la palabra, el espacio en blanco que viene ahora, me hace falta la primera palabra. Me dice when, which y who. Los tres son relativos. Cuándo, el cual, quién. Sophie Jimenez started using coffee to stay alert during special activities. Coffee has been well known since the beginning of the 14th century. Cuando Sophie Jimenez, entonces cuando debe ser la respuesta when. Entonces, when Sophie Jimenez started using coffee to stay alert during special activities. Entonces, chicos, clave para esta pregunta, ¿qué hago? Primero, aprenderme bien los significados. Nuevamente vuelvo a vocabulario. O sea, miren que todo se relaciona con vocabulario. Llego al texto y lo leo de manera muy general. Identifico las palabras que conozco, identifico el título del documento, el título del texto. Me ubico en las palabras que me están suministrando en cada pregunta, ¿sí? Bueno, me dicen que es una negación, es una afirmación, es un pronombre, es un sustantivo, es un verbo. Trato de leer nuevamente la frase cuantas veces haya preguntas. 3 veces leo la frase y trato de colocar la palabra en cada vez que yo lea, ¿sí? Como lo hice ahora. Leo, coloco una. Leo, coloco la B, y leo y coloco la C cuando tengo dudas. Hay veces en que es muy rápido y lo puedo hacer muy fácilmente porque tengo los significados ahí mismo. Pero cuando tengo dudas, puedo leerle el texto varias veces o puedo leer la frase varias veces para ubicar la palabra que me hace falta. ¿Listo? Entonces, ojo con este tipo de preguntas. Repito, manejo de vocabulario, conocer gramática, conocer el contexto, lo que yo voy a leer y tratar de repetir la frase cada vez que yo tenga necesidad o tenga dudas con alguna palabra para poder identificar si ajusta con la estructura que estoy estudiando. ¿Listo? Bien, voy con la parte 5. Ya vamos terminando, parte 5, comprensión lectora. En la comprensión, les dije al comienzo que habían hay dos pruebas de lectura, la parte 5 y la parte 6. En la parte 5 y en la parte 6 puedo utilizar estrategias muy similares. ¿En qué se diferencia en la parte 5 de la parte 6? En la parte 5, la información aparece explícita en el texto. La información que me están preguntando, las preguntas que me están haciendo, tienen su respuesta en el contenido del texto. Específicamente, allí aparece, ¿sí? Tal cual, directamente aparecen en el texto. Aquí me están evaluando la comprensión de lectura literal. O sea, ahí aparece literal, tal cual. ¿Ok? En la parte 6 también me están evaluando lectura, pero en este caso las preguntas que me van a hacer tienen que ver con algo que tengo que deducir del texto. ¿Ok? La información no aparece clarita y no aparece explícita, aparece escondidita, entonces yo tengo que deducirla, tengo que buscar la manera de conectarme, ¿verdad?
de entender el significado de las palabras. Entonces vamos a mirar qué hago, qué estrategias uso. Es importante que escanee, o sea, hago como lo mismo que hice en la parte 4, ¿verdad? Escaneo, miro el texto en términos generales, miro la información que hay, el título, las ilustraciones. Chicos, las ilustraciones les dan información. Muchas veces el IFES pone dibujitos, es un dibujito de decoración. No, ese dibujito muy seguramente te está dando alguna información o te está reforzando alguna información de lo que está en el texto. Tengo que identificar la idea central del texto o tratar de identificar la información muy particular que hay en el texto. Por ejemplo, me preguntan muchas veces por fechas, me preguntan muchas veces en la parte 5 de la prueba, por fechas, por lugares, por significados de algunas palabras, te puede colocar significados de algunas palabras allí, te puede colocar fechas, lugares, ¿qué otra cosa? Hay otro término que no lo ubico en este momento. Bueno, a medida que hoy lo voy diciendo. Tienes que identificar mensaje principal en cada párrafo, porque generalmente los textos son bastante largos y tienen aproximadamente entre 3, 4 hasta 5 párrafos. Identificas las ideas claves, conecta las ideas claves que te están dando en el texto. Usa lee atentamente, o sea, si está bien que tienes que controlar el tiempo, pero es importante que leas muy atentamente, tratando de identificar las palabras, los significados de las palabras. Muy seguramente vas a encontrar palabras que no conoces, que no has visto jamás en tu vida en inglés. Pero, ¿qué haces en ese caso? Las relacionas con aquellas que sí conozco y tratas de identificar o tratas de deducir el contenido global del texto, lo que te quiere decir la información del texto. Eso se llama deducir significados que están ahí. Importante el manejo del tiempo, ¿verdad? La lectura tiene que ser atenta, pero también tiene que ser ágil, ¿sí? No te puedes detener en una palabra que no conozcas, ¿sí? Si hay una palabra que no conozcas y empiezas como a tratar de mirar, no te detengas mucho porque entonces eso te va a gastar el tiempo. Trata de mirar el significado a través de contexto, ¿ok? Entonces vamos a mirar un ejemplo de la parte 5 de comprensión lectora. Antes de continuar, es recomendable, pues yo se lo recomiendo a mis estudiantes, antes de centrar, primero observen el texto, observen el título y cualquier información que haya alrededor. De pronto hay una bibliografía, de pronto hay un dibujito, cualquier cuestión paratextual que hay ahí, cualquier cosa fuera del texto. Luego, no me ubico en el texto, sino que me ubico en las preguntas, ¿ok? El texto lo leo después. Me ubico, leo las preguntas y trato de entender qué me están preguntando, ¿sí? ¿Para qué? Para que en el momento en que esté leyendo el texto, ubico la respuesta que me están pidiendo en la pregunta, ¿ok? Leo las preguntas, tratar de entender las preguntas con sus opciones de respuesta, por supuesto, para que luego cuando yo esté leyendo el texto, identifico eso en la lectura literal, porque las preguntas que te están haciendo, las respuestas están ahí en el texto, aparecen, ¿ok? Literalmente aparece. Entonces tú lo que tienes que hacer es buscar la información en el texto. Entonces, recomendable leer el título, cualquier información paratextual que haya y luego leer las preguntas y una vez que hagas la pregunta, haces la lectura atenta y ágil del texto. Y esto te va a permitir ubicarte de una vez en qué te están preguntando para poder buscar la respuesta en el texto que te han colocado. Entonces vamos a mirar. Le voy a pedir a Andrés que nos ubiquemos en un documento. Bueno, yo les dije que estaba trabajando con un documento básicamente, estoy trabajando con los documentos oficiales del IFE, porque es que ellos son los que me están evaluando y ellos son los que a ellos es que yo tengo que recurrir, ¿verdad? A ellos son los que les tengo que preguntar qué me vas a evaluar, qué espera de mí. Entonces, voy al IFES, voy a la página del IFE, descargo los instructivos, incluso ellos tienen allí, ahí les voy a compartir también unos documentos que son de la página del IFE, unos documentos con los que ustedes pueden hacer práctica y que pueden ir en la escuela, en clase, con su profesor de inglés,
con su profesora de inglés, hacer ejercicios y tratar de aprender palabras nuevas, tratar de ubicarse en el tipo de preguntas que le están haciendo, cómo están estructuradas, qué vocabulario usan. Entonces, se los vamos a compartir también, ¿ok? Están en unos documentos PDF, están descargados de la página del IFES. Entonces, en la página del IFES, Andrés, estamos compartiendo, vale, la página, una página de un cuadernillo. Este cuadernillo dice 2021, estuve buscando, salió uno del 2024, pero no tiene los ejemplos como los tiene el cuadernillo del 2021. El del 2024 tiene una explicación, pero sus ejemplos son un poquito más escuetos. Este tiene unos ejemplos más claros y por eso los estoy utilizando, ¿ok? Y que generalmente es lo mismo que están usando en la prueba o la que usaron en la del 2024 y espero que la usen en la del 2025 o la misma estructura. Entonces, ¿qué hago? Primero leo el título. James Salter's Day in a Film. James Salter's Day in Film. Es in a film, no, in film. James Salter's Day in Film. Me dice la primera, James Salter, una persona. Me van a hablar de una persona. Pero dice Days in Film. O sea, me van a hablar de los días de James Salter, ¿verdad? En una película, muy probablemente. Entonces, ya me ubiqué. Me van a hablar de una persona. No hay ningún otro dibujo, no hay más nada, ¿verdad? Me voy a las preguntas. Voy a dejar el texto por aquí y me voy a las preguntas. Entonces, la primera pregunta me dice, James Salter is famous for. Están preguntando por qué es famoso. Voy a leer en el texto por qué es famoso James Salter. His book, his movies, his plays. Listo. Voy a buscar en el texto por qué es famoso. James Salter played in an important part. Sorry, no, se me borró esta aquí. James Salter played an important part in the making of movies from. Me están preguntando por unas fechas. ¿Cuándo jugó un papel importante o cuándo actuó en una parte importante en una película desde 1960 a 1970? Me dan 3 opciones. Entonces tengo que buscar un periodo de tiempo en el cual él actuó en una parte importante de películas. Entonces, ya tengo eso. Passionate Falsehood está en un tipo de letra diferente, quiere decir que es un título, ¿verdad? Passionate Falsehood. Me están preguntando qué es Passionate Falsehood. Sorry. Passionate Falsehoods. Pero es que tengo voy a ampliar un poquito aquí, que está como muy pequeñita. Ok, ahora sí. Lo estoy mirando aquí en mi pantalla y lo tenía un poco pequeño. Ajá, ahora sí. Passionate Falsehoods es la palabra correcta. Passionate Falsehoods es a newspaper, a play, a movie. Tengo que buscar en el texto qué es Passionate Falsehoods. Listo. La 19 dice, Salter had nice and difficult times in his. Nice and difficult times. Difficult time, momentos difíciles que tuvo. Cuando tuvo momentos difíciles. Entonces voy a mirar en el texto cuando tuvo momentos difíciles. Acting year, big screen work, visit to one city. ¿Cuáles? 20. The Last Book. The Last Book está en un tipo de letra diferente, es un nombre de algo particular. Entonces, The Last Book was written by. Me están preguntando quién escribió The Last Book. Listo, entonces ahí hay 3 nombres. Voy a ubicar esos 3 nombres en el texto para poder acertar a la respuesta. 21. James Salter thinks that his work in the cinema business was. Me están preguntando qué opina o qué pensaba James, o qué piensa, porque está en presente, qué piensa James Salter acerca de su trabajo en el negocio del cine. Que si era not useful, not hard, not useful, voy a mirar esa información en el texto. O sea, leer las preguntas anticipadamente, cuando yo voy a hacer la lectura del texto, yo enseguida voy a buscar la información de las respuestas. ¿Ok? Entonces, vamos a mirar. Voy a mirar muy rápidamente el texto. Dice, James Salter was a pilot in the United States Air Force. ¿Ok? He abandoned the military profession in 1957 after the publication of his first novel, The Hunters. O sea que publicó una novela. Bueno.
He is best known as a novelist. Ya me están diciendo en qué se está destacando. Quiere decir que escribió libros. Ya puedo responder la primera pregunta o la pregunta 0, ¿verdad? Se hizo famoso por sus libros, aun cuando no era escritor inicialmente, sino un piloto, ¿verdad? De la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, abandonó su profesión para dedicarse a la escritura. Bueno, ya listo, aquí está. James Salter is famous for his book, famoso por sus libros, ya sé que es un escritor. Entonces voy buscando la información que me había preguntado de las preguntas que ya leí, las voy buscando aquí en este momento. ¿Sí? Dice, during the 60s and 70s. Aquí está, 60s and 70s. Worked in a film making in the 70s and 70s. Ok, ¿dónde trabajó donde dice, su mejor, perdón, he is best known as an but during the 60s and 70s he worked in filmmaking. Trabajó haciendo películas, ¿verdad? In filmmaking. Salter made documentaries, wrote tests for films, and even was the director of a film called Three, starring Charlotte Rampling and Sam Worthington. Ya, me dieron una información. Ahora viene otra pregunta que me dieron. In Passionate Falsehoods. Passionate Falsehoods. Ok. Voy a mirar cuál es la pregunta. Passionate Falsehoods. ¿Qué es? Passionate Falsehood, which was adapted to film from Salter's book. Ah, era un libro. Passionate Falsehood. Era un libro. Entonces, aquí voy buscando. Era un libro. Este libro fue que escribió el señor Salter, pero Passionate Food no es su libro. Esa es una adaptación a una película que hicieron de un libro que él escribió que se llamaba Burning the Days. Ok, Passionate Falsehoods. Entonces, en este caso, Passionate Falsehood is a play. No, sorry, a movie, una película. Un guión de película que hicieron de una película que hicieron de un libro que él escribió. Entonces, yo voy buscando la información del texto en las preguntas que ya yo había leído. Ya me voy ubicando, me voy contextualizando en lo que yo necesito responder. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Cuáles son las claves que yo debo tener en cuenta? ¿Verdad? Por favor, Andrés, regreso a la presentación donde estábamos ahora en la diapositiva 12, ¿sí? Dice, revisa títulos y subtítulos. Comprende la estructura del texto completo, ¿verdad? Eso se llama escanear y prever. Eso, escaneo el texto, lo busco títulos y subtítulos. Idea central, identifico el mensaje principal en cada párrafo, conecto las ideas clave, ¿verdad? ¿Cuál es de qué me están hablando? ¿Cómo está conectado el texto? Localizo información específica rápidamente porque es que ya yo leí las preguntas, entonces ubico la información específica lo más rápido que puedo, porque me están haciendo preguntas muy específicas. ¿Sí? El contexto, ¿verdad? Aquí en este caso, el contexto de este texto que aparece allí que les acabo de mostrar es de un novelista que escribió una persona que perteneció a la Fuerza Aérea, pero que se convirtió en novelista y que sus obras fueron adaptadas para el cine. ¿Sí? Entonces, cómo hizo ese recorrido de sus obras desde que las escribe hasta que fueron adaptadas en el cine. Entonces, esto que estoy mostrándoles aquí está en los cuadernillos que les vamos a compartir, ¿ok? En el documento PDF que les vamos a compartir. Bien. Parte 6. La parte 6 también es comprensión lectora. En esta comprensión lectora vamos a evaluar la habilidad para inferir. En este caso, en la parte 6, la información no aparece explícita en el texto. Tengo que entender el texto. Tengo que entender lo que quiso decir el autor, la información que él trata de comunicar, pero que no lo dice directamente, sino que lo está como sugiriendo. Entonces yo tengo que buscar la información en ese texto. Las preguntas que me van a colocar van a ser tomadas de ahí. Andrés, ¿me comentas cómo estamos de tiempo? ¿Qué me dices? Juan. Ok, perfecto.
Ajá, Está proyectada a la hora y media, es decir, estamos, digamos que relativamente justos en las estamos, 7:30. ok, dale, listo, estamos casi justos. Bueno, entonces voy rapidito terminando la parte 6 y la parte 7. La parte 6 les decía es de comprensión lectora. ¿Oíste? La parte 6 de comprensión lectora. Entonces, les decía, no hay en este caso, bueno, sí hay información en el texto, pero lo que tengo que hacer es deducirla de lo que me dice el texto. Entonces, vamos, por favor, Andrés, me ubicas en el documento nuevamente y pasamos a la parte 6 en el documento. Listo, la parte 6 en el texto, miren, en este caso puedo hacer lo mismo, ¿sí? Debo hacer lo mismo. Dice, Sweet Pizza and Sandwich House, ¿verdad? Sweet Pizza and Sandwich House. Un texto que tiene este nombre, ¿de qué ir a hablar? Por supuesto que va a hablar algo de comida. Dice, de pizza y de sándwiches, ¿verdad? Sweet Pizza and Sandwich House. Ahí, Sweet me está dando como un nombre propio, ¿verdad? Entonces, Sandwich House parece que ambos son nombres propios porque comienzan ambos con mayúscula. Es posible. Entonces, voy a leer, miro el texto muy rápidamente y veo que tiene una parte que está escrita en cursiva, pero tiene esa parte que está escrita en cursiva, comienza con fecha y termina con un nombre. Quiere decir que eso es una carta, ¿verdad? Y que lo que está arriba muy probablemente es un enunciado. Entonces, ese tipo de reflexiones yo lo tengo que hacer. No se acerquen al texto de enseguida, analícenlo antes, o sea, hagan una prelectura del texto, como hacerlo por fuera del texto. Antes de meterme a leer cada palabra de lo que dice mi texto, entonces lo que voy a hacer es hacer una prelectura, mirar en qué consiste esto que acabo de hacer, es una prelectura. Identifico qué hay para luego meterme y profundizarme en el texto, pero ya eso me mete en un contexto, me ubica de una vez. Bueno, voy a leer algo que tiene que ver con pizza y con sándwich, que tiene un enunciado que parece que introduce algo y que luego me pone una carta. Entonces, esta es la información que yo debo leer. Dice, today we have the pleasure of showing you the best letter written by our customer Mark. Listo. Ah, mira que sí me está diciendo que es una carta. Nos van a mostrar la mejor carta escrita por el cliente Mark. He wins 25 pounds, me dice ese signo que aparece ahí, son libras, for writing about this week. Se ganó 25 libras por escribir. He is so happy with the orders at Sweet Pizza and Sandwich House. Ah, entonces Sweet Pizza and Sandwich House pueden ser unos restaurantes porque habla de órdenes. Okay, that he wants to the holiday to celebrate his experience here. Happy Burger Day and Merry Sandwich Mass to everyone, he wrote. Entonces dice que declaró su experiencia, dice que comió, incluso hace un juego de palabras, dice Happy Burger Day, o sea, feliz día de la hamburguesa, and Merry Sandwich Mass, y feliz día de los sándwiches a todo el mundo, escribió. Entonces, allí está la carta. Entonces, la carta la escribió on Wednesday, May 18, 2011. La escribió en mayo 18 del 2011. Entonces, one typical day, I was too tired after working all day long to cook for myself. Entonces, miren que ya está, me doy cuenta que ya el texto está escrito en primera persona. O sea, yo. Ese yo es Mark, quien está escribiendo. Entonces, ese tipo de análisis debo empezar. Debo tratar de hacerlo lo más rápido que pueda. Entonces, esa práctica se consigue leyendo, leyendo, leyendo. Practicando, practicando, practicando. Practice makes masters, ¿ok? Practice makes masters. Cuando yo practico, hago la práctica hace al maestro. Practice makes masters. Entonces, cuando yo practico, 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 muy seguramente me va a ir bien. Estos tips que yo les estas estrategias que estoy compartiendo con ustedes hoy es para eso, para usarlas y practicarlas y practicarlas y practicarlas. Entonces, continúo. One typical day, I was too tired after working all day long to cook for myself, and I was very hungry. I really wanted something to eat, so I decided to find a burger. El primer párrafo, me ubico en el primer párrafo. La persona estaba cansada, ¿verdad? Dice, too tired, working all day long, trabajó todo el día, to cook for myself. Entonces ya no quería cocinar.
And I was very hungry. Tenía mucha hambre. Entonces, ¿qué iba a hacer? So I decided to find a burger. Entonces decidió encontrar una hamburguesa, o sea, para comprar una hamburguesa. El siguiente párrafo dice, I ordered a half-pound burger and a lamb and chicken sandwich. I also had some special requests about extra cheese and vegetables. Entonces, ¿qué ordenó? Hamburguesa de media libra, half pound. Y un sándwich de pollo y cordero. Wow. I also had, también pidió que le llevaran extra queso y vegetales. ¿Listo? Entonces voy mirando la información de cada párrafo. ¿Okay? Al yo ubicarme en la información de interpretar cada párrafo, evito, ¿verdad?, leer el texto completo y después se me olvidan las ideas. Si yo voy leyendo párrafo por párrafo e identifico las ideas de cada párrafo, muy seguramente voy a recordar más tarde cuando yo vaya a resolver las preguntas, voy a recordar muy seguramente lo que me están preguntando. Recuerden que primero, aquí omití el ejercicio, pero primero hago el ejercicio de leer las preguntas muy rápidamente, tratar de identificar qué me están preguntando para luego ubicar la respuesta en el texto. ¿Ok? Bien. En este mismo documento que les vamos a compartir, esto lo pueden resolver, les sugiero que lo hagan, que lo resuelven, que practiquen con sus profes en la escuela, que les pregunten si usted tiene dudas, recurra a su profe yo estoy segura de que está contento de resolverle, de ayudarles a responder. Palabras que desconozcan, consulta, búscate un diccionario, un buen diccionario, palabras que desconozca, escribe, si puedes imprimir el documento mejor, pero escribe y saca un listado, es importante. Hay veces que dejamos que las palabras, que aprendí palabra nueva y la dejé allí en mi mente, pero resulta que estoy aprendiendo muchas y muy probablemente se me puedan olvidar algunas. Entonces, toma un cuaderno, esto es otro de los trucos, toma un cuaderno y escribe, haz un listado. Si puedes hacer tu propio listado, haz tu listado personal de los vocabularios que vas aprendiendo. Es un ejercicio bien importante y además que te conecta con la palabra, el significado y la manera como se escribe. Y cuando tú vuelvas a ver la palabra nuevamente, muy seguramente la vas a identificar o la vas a recordar. ¿Ok? Entonces, el ejercicio de escribir, le hemos restado importancia, pero el ejercicio de escribir es bien importante para poder recordar cosas más adelante. La escritura, la conexión que hacemos cuando escribimos facilita la recordación de cosas posteriormente. Entonces, en este texto, en el documento que les estamos compartiendo, el texto tiene dos preguntas. Porfa, Andrés, pasamos a la siguiente página en ese mismo texto. Las preguntas que aparecen en la página siguiente, en el PDF, dice, ok, according to the test, the customer, aquí aparecen entonces, tengo que completar unas frases, ¿verdad? Ahí no me están preguntando, ahí tengo que completar. Entonces, ¿qué me están preguntando aquí? Aquí entonces averiguo, bueno, me ubico en el texto, de acuerdo con el texto, no lo que yo piense, ¿ok? No lo que yo opine, es de acuerdo con la información que está en el texto. El cliente, ¿qué es lo que quiere el cliente? ¿O qué pasó con el cliente? De la información que aparece en el texto, ¿verdad? ¿Qué puedo deducir que le ocurrió al cliente? Una de esas cuatro cosas. Eso es lo que me está preguntando el texto. De acuerdo con el texto, probablemente o posiblemente al cliente le pasó esto o hizo esto o encontró esto, algo. ¿Sí? Cuando me encuentro con este tipo de preguntas, la primera palabra que aparece al comienzo de cada opción es la clave o es importante. De acuerdo con el texto, el cliente left, dejó. ¿Qué dejó? Una propina. Ok. De acuerdo con el texto, celebró. Ok. Celebró Navidad. De acuerdo con el texto, encontró. Ok. Un restaurante. De acuerdo con el texto, posteó o publicó. Ok. Entonces, de acuerdo con el texto, la primera palabra que aparece en cada opción de respuesta
te está marcando una posibilidad para que tú identifiques cuál es la respuesta correcta, ¿sí? Porque generalmente la siguiente palabra es un verbo que está relacionado con la información que está en el texto. Entonces, importante, ubíquense cuando aparece este tipo de pregunta, ubíquense en la primera palabrita que encuentran y traten de relacionarla con el texto, ¿ok? Bueno, la pregunta 25 dice, it can be inferred, se puede inferir, o sea, puedes deducir, puedes como dar una respuesta de esto. Se puede inferir del texto que Mark, que es la persona que escribe la carta, does not like, no le gusta. Ok. Se puede inferir del texto que a Mark casi siempre come hamburguesa. Se puede inferir del texto que Mark disfruta comer comida rápida. Se puede inferir del texto que Mark está cansado de ir al restaurante. Entonces, cada una de estas frases, mira que esa información que aparece, que te están preguntando allí, no aparece explícitamente en el texto, pero tú la puedes deducir de acuerdo con lo que tú lees en el texto. ¿Ok? De acuerdo con lo que él dice ahí, ¿verdad? Él piensa que de pronto no le gusta cocinar para sí mismo porque dice, estoy cansado, llegué cansado y tenía que cocinar para mí, entonces mejor llamo pido una hamburguesa, ¿verdad? Es posible que del texto se pueda deducir que siempre come hamburguesa, eso no lo dice el texto, no dice que siempre come hamburguesa, dice que llegó cansado, bueno, que ese día llegó cansado y se pidió una hamburguesa. Disfruta comer comida rápida algunas veces, es posible, ¿verdad? Que disfrute comer comida rápida, pero es más efectivo lo que dice, ¿verdad? No le gusta cocinar para sí mismo, no, estaba cansado. ¿Está cansado de ir al restaurante? No, porque entonces tú vas mirando cuál es la información que te relaciona o que te da, que te conecta con el texto que tienes arriba. ¿Listo? Bien. Y por favor, a 3, volvemos a la presentación. Listo. Bien, y llegamos a la parte 7 de la prueba. La parte 7 de la prueba, les dije, es muy similar a la parte 4. Por eso más o menos tiene las mismas indicaciones, solo que el vocabulario que plantea la parte 7 de la prueba es un poquito más complejo y el vocabulario y la gramática que plantea también es un poquito más complejo. ¿Qué es importante en la gramática de esta? Los tiempos verbales. Presente, ¿verdad? Manejar bien el presente, identificar cuáles son los auxiliares de presente, cuáles son los auxiliares de pasado, cuál es el auxiliar de futuro, identificar, por ejemplo, los verbos modales, identificar, aquí en esta parte de la prueba nos ponen verbos modales, nos colocan también comparativos, ¿verdad? Smaller, shorter, more comfortable, el uso de los comparativos, el uso de los verbos modales, los tiempos, también aparecen condicionales, profes que están conectados de pronto, también los condicionales, no sé hasta qué punto, el presente perfecto, que son los tiempos verbales, que evalúa básicamente en esta parte de la prueba, ¿ok? Evalúa básicamente tiempos verbales un poquito más complejo. Que maneje el presente simple se evalúa más en la parte 4 de la prueba. Presente simple y hasta pasado simple. Pero aquí te van a colocar presente perfecto y van a colocar muy seguramente condicionales y muy seguramente comparativos y verbos modales. Eso es lo que usan básicamente en la gramática de esta parte de la prueba. Pero se maneja de la misma, muy similar a la forma como se maneja la parte 4. Y que aquí la diferencia es que te dan 4 opciones de respuesta. Ya la parte 6 y la parte 7 te da 4 opciones de respuesta. No 3 como en la parte 1, 2, 3, 4 y 5. Ya aquí en la parte 6 y 7 te colocan 7 preguntas o 7 opciones, perdón, te colocan 7 opciones. Tienes que verificar la gramática que te están, nuevamente también leer el contexto, tratar de entender lo que estás leyendo. ¿Ok? Bien. Para ir finalizando, me gustaría, sigamos a la siguiente diapositiva, vamos a la siguiente diapositiva. Andrés, bien. Resumo. Importante, el vocabulario esencial, las palabras claves.
aprender términos de uso frecuente, ¿verdad? Las palabras que son de uso frecuente en el idioma, los saludos, las despedidas, cuando llego a un restaurante, cómo pido comida en un restaurante, cómo si hago una llamada, cómo digo que me dejen un mensaje. Es más o menos situaciones comunicativas, aprender situaciones comunicativas. ¿Para qué? Para poder trabajar los contextos. Buscar vocabulario por categorías, por ejemplo, vocabulario relacionado con viaje, vocabulario relacionado con educación, con tecnología, con enfermedades, con ocupaciones, vocabulario que esté relacionado, eso te ayuda mucho también. Entonces, aprender vocabulario esencial. Hacer unas listas temáticas, ¿verdad? Tú puedes, lo que les decía, haz tu lista por temas, por familia, comida, viaje. Eso te ayuda a recordar, a que cuando tú encuentres la palabra, la identifiques y la recuerdes. Hacer una lectura activa, ¿verdad? Practica con la lectura activa. Lee textos que estén en inglés, y de esa manera amplías tu vocabulario. Cuando encuentras una palabra que no está bien, interpretas interpretas la palabra dentro del contexto, pero también es bueno que recurras a un diccionario e identifiques el significado exacto de la palabra ya después que haces la lectura para constatar que lo entendiste bien, ¿verdad? Bueno, usar herramientas tecnológicas, como en Internet encuentras muchos flashcards donde aprendes vocabulario, aplicaciones, ¿verdad? Ahí nos recomienda el Duolingo, el Memrise también son chéveres para repasar vocabulario. Y colócate metas cada semana, hoy voy a aprenderme tantas palabras, esta semana voy a aprenderme el vocabulario completo o el vocabulario más amplio que pueda de la familia, o el vocabulario que más pueda acerca de tecnología. Voy a tratar de aprender, esta semana voy a tratar de aprenderme los verbos modales, el uso de 2 o 3 verbos, ves poniéndote metas paulatinamente. Pasemos a la siguiente diapositiva, porfa. Vamos a recordar qué tengo que hacer en gramática. O sea, ya le hablé de vocabulario, porque es que recuerden que nos evalúan. Vocabulario, entonces, ¿qué hago con el vocabulario? Aprender mucho vocabulario con las estrategias que le acabo de dar. Me evalúan gramática. Entonces, ¿qué hago con gramática? Bueno, trato de aprenderme trato de practicar la gramática fundamental, los tiempos verbales, ¿verdad? El presente simple, el pasado simple, el futuro, ¿verdad? Las formas continuas. Aprender las estructuras básicas, ¿verdad? Las estructuras de cómo es una oración comparativa, cómo es una oración condicional, cómo son las oraciones con los verbos modales, cuándo los uso, ¿verdad? Evalúan también voz activa y voz pasiva. Tratar de, identificar cuáles son tus errores comunes, el uso del auxiliar, cuándo usas tú, cuándo usas das. Entonces, que siempre se nos olvida cuándo uso la preposición in, cuándo uso la preposición on, cuándo uso la preposición at, que son muy similares. Utiliza elementos en línea, sugiero, hay bastantes recursos en línea, usted busca preparación de pruebas saber y ahí encuentras un montón de ejercicios que puedes practicar. Y por último, y no menos importante, no, mentira, me falta la comprensión lectora. En la siguiente diapositiva, Andrés, por favor. Ya dijimos, vocabulario, gramática y comprensión lectora, que son las 3 cosas que me evalúan. Entonces, en comprensión lectora, hacer ejercicios de skimming y scanning, ¿verdad? Buscar skimming muy rapidito y scanning, escaneo y veo todo lo que hay, y skimming busco información muy específica, ¿verdad? Para practicar eso, porque escaneo para mirar toda la información general y hago un skimming donde ya y desmenuzo y busco un poquito más específicamente, ¿verdad? Tratar de hacer trabajo de lectura con textos auténticos, con textos que sean reales, con textos de todo tipo, porque aparecen textos de todo tipo en la prueba saber. Aparecen textos científicos, narrativos, aparecen de todo tipo de textos.
Bueno, casi nunca aparecen poemas en inglés porque eso es para un nivel mucho más avanzado. Los poemas no, porque es ya de otro nivel. Ideas claves, aprender a identificar las ideas principales, las ideas de cada párrafo, porque eso te va a ayudar a que tú interpretes el texto más profundamente, a que si lo lees de un solo tirón, es posible que se te olviden cosas, pero si lees párrafo por párrafo y tratas de ir identificando qué entiendes de cada párrafo, es muy probablemente al final puedas recordar toda la información del texto. Aprender a hacer inferencias, a tratar de deducir significados de palabras sin necesidad de buscar el diccionario tratar de identificar el significado de la palabra y luego lo constatas con el diccionario, pero es bueno hacerlo para tratar de ubicar el contexto, ubicar el significado y darle contexto. Y unas últimas recomendaciones, ya vimos vocabulario, gramática y lectura, ¿verdad? Vamos a la siguiente diapositiva, Andrés. Las dos últimas recomendaciones que les hago, hagan simulacros, practiquen constantemente, esto es bien, bien importante, ¿sí? Ahí estos dos cuadernillos que les vamos a compartir, que están tomados de la página del IFE, tiene ese propósito, ¿verdad? Que ustedes se familiaricen con la prueba, que ustedes identifiquen qué necesitan profundizar. De pronto hay parte de la prueba en que tú la resuelves muy rápido y tú te das cuenta que la resolviste muy rápido, pero que hay una parte de la prueba en que te costó un poquito de más trabajo, entonces profundiza en esa que te costó un poquito más de trabajo. No quiere decir que olvides la anterior, pero profundizar. Por eso es importante hacer los simulacros y hacer una retroalimentación de eso que hiciste el examen, hiciste el simulacro, hace una retroalimentación, préstale atención a la información que te suministra tu maestra, que te suministra tu profesor con relación a esos simulacros que te hace. No te fue bien, no te desesperen ni te sientas mal. O sea, ese resultado es importante para que tú puedas determinar en qué estás fallando y puedas mejorar. Entonces, porque hay veces tomamos, ay, perdí y no lo voy a hacer más. No, esa información, las cosas, las personas que proponemos o que buscamos alcanzar metas y tener logros, trabajamos con base en aquellas cosas en las que nos equivocamos, porque es que esos errores son los que me van a permitir aprender. O sea, no mirarlos como un fracaso, sino como algo que me ha permitido aprender, o que me permite aprender, no volver a cometer el mismo error. Práctica, les dije en un momento, práctica diaria, ponte metas, haz ejercicio, practice, make master. La práctica hace al maestro. Y por último, ¿verdad? Unos consejitos para el día del examen en la siguiente diapositiva. Lean siempre la instrucción. Hay muchas veces perdemos los exámenes y nos va mal en los exámenes porque no leemos bien lo que me están pidiendo el examen. O sea, leer la instrucción es importante. Hay veces que los jóvenes estudiantes, las chicas, los chicos, se van directamente a resolver la pregunta, pero se les olvida leer el enunciado que te está indicando lo que tienes que hacer y te está dando clave y te está dando unas pautas de trabajo. Entonces, lee claramente las instrucciones antes de cualquier cosa. Administra el tiempo, está pendiente de cuánto te llevas en el tiempo, cuánto te demoras en cada pregunta. Trata de estar pensando o trata de ubicar que te vas a demorar 1 minuto por cada pregunta para que tengas el tiempo suficiente para responder. Trabaja con eliminar opciones, ¿verdad? Hubo un momento en que hicimos ese ejercicio, no puede ser por esto, trata de hacer el ejercicio lógico de descartar para poder llegar a la respuesta correcta. Y no dejen preguntas sin responder. Siempre en la prueba, nunca dejen los espacios en blanco, ¿no? Si dejaste un espacio en blanco, tienes que estar atento de que vuelvas a ese punto, pero lo más recomendable es no dejar espacio en blanco, porque cuando terminas la prueba se te olvida que dejaste una pregunta ya sin responder y ya se quedó en blanco, entonces esa pregunta la pierdes. O sea, entonces eso es básicamente lo que hoy tenía para compartirles. Yo espero y deseo que lo que hoy les compartí a ustedes, que parte de que salió desde mi experiencia,
les sea útil a todos y pues les permita obtener éxitos en su prueba saber y que obtengan resultados excelentes en su prueba. Que cuando nos digan, mira, me entere, venga, profe Mariluz, a los chicos de Fusagasugá les fue súper bien y que cuando yo vea esos resultados, cuando yo vea los resultados de la prueba saber, es que los chicos de Fusagasugá se destacaron y lo hicieron muy bien. Y estoy segura que sí. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, señor secretario Juan Camilo, por la invitación, por haberme permitido compartir este espacio y pues espero que lo que compartimos con tanto cariño haya sido de utilidad.